Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Un nuevo sondeo realizado por la encuestadora Comunicaliza revela que el presidente Daniel Noboa lidera la intención de voto por encima de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el abogado Antonio Ricaurte, político ecuatoriano. Abogado Ricaurte, muy buenas noches ya. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, un gusto saludarle. Antonio, 16 candidatos para las próximas elecciones. Un número exagerado sin lugar a dudas, tomando en cuenta que la mayoría de ellos ni siquiera va a llegar a alcanzar el 1%. En todo caso, ya se han dado a conocer, como lo dije hace un momento en la introducción de esta entrevista, algunos datos de encuestas. Como lo dije hace un momento, esto está entre Daniel Noboa y la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Muy parejo, según vemos, una diferencia mínima. ¿Qué decir acerca de esto? Bueno, con respecto a tantos candidatos inscritos, que ni siquiera usted, que está inmersa en el análisis y en la comunicación política permanente, va a poder mencionar más de 4. Yo no sé ni siquiera quiénes son los otros candidatos, y la ciudadanía no tiene idea de que existen, de qué nombres son los que están terciando por la presidencia de la República. No es otra cosa sino el síntoma de que para ser político hay que estar enfermo de ego y vanidad. Entonces inscriben para ganar un poquito de notoriedad, para darse supuestamente a conocer, para tener un cuarto de hora de conocimiento, simplemente para eso. Y como hemos venido repitiendo con usted en algunas entrevistas, existen solamente dos candidatos, que es el presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. El resto forma parte del margen error del 1%. O sea, ahí se pelearán todos el tercer lugar, pero entre el 1 o 2%. No pasarán de ahí. Algunos llegarán al 4 o 5%, pero nada más. La disputa está entre los dos candidatos y ahora con los datos que usted acaba de mencionar de la empresa Comunicaliza, empresa muy seria además, nos podemos dar cuenta que las cosas van ya consolidándose como tal. Usted ve una votación ahí de la Revolución Ciudadana, que es el voto duro correísta, y ese voto duro correísta les podrá permitir llegar a una segunda vuelta, pero en la segunda vuelta ese mismo voto duro correísta va a mantenerse así. Entonces en la segunda vuelta, con todos los índices que tenemos a partir de esa información levantada por Comunicaliza, podemos ver que el presidente Noboa en segunda vuelta entonces va a consolidar muchísimos otros votos y que tiene la ventaja y que tiene gran posibilidad de ganar la presidencia. Aquí hay que señalar, por ejemplo, que algunos datos nos hacen ver aquello. Ha mejorado la aceptación del presidente de la República, se ha vuelto a recuperar de estar en el 45%, mejoró a 46% y ahora está ya en 51% de imagen positiva, que es una imagen muy buena, tomando en cuenta que es presidente en funciones, que es político y gobernante, y siempre se tiene un desgaste natural. Todo gobernante, todo político tiene un desgaste natural. Si a eso le sumamos que la gente tiene un 51% de optimismo de lo que puede pasar el otro año, ha mejorado el optimismo, el tema de la percepción de cómo están las cosas en el país, cómo está la familia en tema económico también ha mejorado. No nos olvidemos que el 75% de la gente decía que está mal, que la economía está mal y que la familia está mal. Hoy es del 65%. Ha mejorado también ese índice, y un tema que es importante también, y es que el 55% de la gente
dice que hay que darle la oportunidad al presidente Antonio Noboa de un segundo mandato para que pueda resolver los problemas del país. Vamos un poco conversando sobre cada punto, ¿no? Que es importante ir analizando sobre los números, los datos que se están dando. Por ejemplo, ¿qué tanto le puede haber afectado al actual presidente, a Daniel Noboa, el tema de la crisis energética? Porque es normal lo que decíamos hace un momento, hay un evidente, obvio desgaste de gestión que siempre se da por los candidatos que están en ese momento en el gobierno, que están en la presidencia. Pero yo creo que la situación de la crisis energética vendría a ser lo que más le ha complicado tal vez el panorama al actual presidente. ¿Cuál sería la diferencia si esto no se hubiera dado? A ver, nuevamente los números vuelven a crecer en lo que respecta a quién es el culpable, o mejor dicho, por qué hay apagones. Uh-huh. Y vuelve el 47% de la población, 47% de la población a manifestar que los apagones se dan por la falta de lluvias, por la sequía. No llueve, no hay agua, no se llenan las represas, hay estiaje, no funcionan las hidroeléctricas. Entonces, para la gente, el 47% de la gente, la falta de lluvias es la causa de los apagones. Seguido nuevamente por el 32% de la población que dice que es por la falta de previsión de los anteriores gobiernos. Y el 20%, un poco menos, es culpa del presidente Noboa. Entonces, no le culpan al presidente Noboa por la crisis, y ahora que hay ya 2 horas de apagones, y ahora que ya ha anunciado que el día de hoy me parece que mañana hasta el 20 apagones, uh-huh. Entonces la gente está muy agradecida. No hay que olvidarse un tema que es ya de que el ser humano se acostumbra absolutamente a todo, es parte de la condición humana. En 21 días el ser humano se acostumbra absolutamente a todo. Y habrá mucha gente que me critique, pero la gente se acostumbró a los apagones. Además que luego de tener 12, 13, 14 horas de apagones diarios, luego se pasó a 8 horas, que era realmente inaudito y que era insoportable. Ahora luego se pasó a 5 horas, 4 horas, y ahora a 2 horas la gente está muy agradecida. Fíjate cómo actúa también la mente, el cerebro y la condición humana. Se acostumbra a todo. Y ahora que ya estamos en 2 horas y mañana ya no va a haber apagones, entonces la gente está muy agradecida. Si sumas a eso, a que no le culpan al presidente por los apagones, sino a la falta de lluvias, entonces no es que le afectó como creeríamos aquello. Claro que hay una afectación, porque además el tema de los apagones está cruzado con el tema económico. No nos olvidemos, claro que sí, para la gente hay el principal consecuencias. Problema es el económico. Uh-huh. Para el 50%. En este momento, para el 40% de la población, el principal problema es el económico. Para el 31% es la inseguridad, y el 9% son los apagones. Ya en las conversaciones en la web mismo, ya no se habla de los apagones, ya no hay una conversación fuerte en los barridos de lecturas en la web que hacemos, ya no existe una conversación fuerte con respecto a los apagones. Lo que sí te puedo decir es que el tema económico, siendo el principal problema del país, está atravesado y estuvo atravesado por los apagones, porque las medianas, pequeñas, grandes empresas, la gente se vio afectada por la falta de electricidad. Es una consecuencia. Además que hubieron despidos de la gente, uh-huh. ¿no? Es una consecuencia. Ahora, ¿cómo se ve a la candidata del correísmo, a Luisa González? No sé si la ve usted posicionada como la próxima presidenta, es decir, si la visión de quienes van a votar por ella es eso, o simplemente votan por Revolución Ciudadana, aunque pusiera a cualquier candidato. No es ella la que está ganándose esos votos. Está pasando exactamente lo mismo que pasó en la elección pasada. Es una copia de lo que pasó en la elección pasada, lo que está ocurriendo el día de hoy. Luisa González es una figura secundaria. La figura principal es la del expresidente Rafael Correa. Ese es un error, entonces. Lo que diga o lo que deje de decir la candidata Luisa González es secundario. El candidato es nuevamente Rafael Correa, y ahí tienen un problema gravísimo, uh-huh. porque Rafael Correa vive metido en la política antigua, tradicional de la época de las cavernas, y vive haciendo política antigua.
Hemos hablado contigo sobre eso. Así es. Rafael Correa vive metido en el idioma de la política, que no es otra cosa que el ataque, que el insulto. Se pelea con todos, con propios, con extraños, se pelea con gente que existe y con gente que no existe en las redes. Entonces, ese idioma de la política tóxico y negativo es el que la gente rechaza. Ya no llega a los jóvenes tampoco, ¿no? Antigua. Entonces, ese voto duro correísta que tiene Luisa González podría tener cualquier persona. Mi celular podría tener el mismo voto que tiene Luisa González si es que fuera candidato por el correísmo. Entonces ahí ha habido tal vez un problema, no, un error, digamos, por parte de Luisa González. Tal vez ella debió trabajar durante todo este tiempo más en su imagen para que voten por ella en realidad. Ella puede haber hecho eso, pero no nos damos Le faltó, cuenta. yo creo. No, yo creo que no. Yo creo que ella ha hecho esfuerzos, yo creo que ella ha estado presente, ha estado vigente, ha tratado de salirse de la política tradicional porque le hemos visto más natural, porque le hemos visto no hablando en el idioma de la política, haciendo cosas interesantes, lo cual es bueno, con la claro. gente, pero eso no importa, porque aparece Correa todos los días insultando, hablando de todo, o sea, piensa que puede ganar elecciones hablando de todo, o sea, cualquier cosa que sucede en el país, él opina, él habla. Además que la oposición al correísmo le tiene muy medido. Le lanzan carnecitas, le lanzan carnadas, le lanzan un pan, les lanzan un caramelo y él sale corriendo a morder. Entonces, saben cómo motivar su ira. Entonces le atacan, le acusan, dicen cualquier cosa y él contesta. Habla de todo, de absolutamente todo. Ataca a todos, molesta a todos. Y esas cosas a la gente molesta porque es parte de la política antigua y tradicional, negativa y tóxica, del ataque, del insulto, de estar en todos lados. Entonces la única forma que tienen ellos de poder romper ese techo, porque vuelvo y repito, tienen un voto duro correísta que les puede permitir llegar a segunda vuelta, pero en segunda vuelta esa actitud del expresidente Correa les ha construido un techo de concreto, irrompible. La única forma, como dijimos contigo la anterior entrevista que tuvimos, la única forma es teniendo estrategia, y no tienen estrategia, no van a tener estrategia, no tienen buena información, no tienen encuestas que les diga qué piensa, qué siente, qué anhela la gente, no tienen nada de eso, no tienen comunicación política efectiva, no tienen estrategia de absolutamente nada y no van a tener. Ellos actúan de acuerdo a cómo se levante el expresidente Correa. Si se levanta de buen genio, de mal genio, si es que ellos bailan al son que les toque el expresidente Correa, que por lo general es errático y metido en la política tradicional. Entonces, no van a tener estrategia y además, la única forma es que tengan un giro de 180 grados en su comportamiento, que le quiten el teléfono celular al expresidente Correa y que le manden a una isla desierta durante toda la campaña, pero eso no va a ocurrir. Entonces, tienes a un correísmo con un voto duro que ya se ve evidenciado en las últimas encuestas, que va a mantenerse y que en la segunda vuelta no va a crecer. Antonio, y el presidente Noboa tiene todas las de ganar por todos los datos que hemos y las circunstancias que hemos hablado hace un momento. Podría, ya para terminar esta entrevista, podría tal vez en algún momento, recordemos que la campaña electoral inicia oficialmente el 5 de enero, podría tal vez destacar una tercera opción, o ya en este punto es muy poco probable, porque recordemos lo que sucedió con anterioridad, un poco el mismo Daniel Noboa despegó después del debate. En las anteriores elecciones tú tenías ya un sentimiento ciudadano en el sentido de buscar a alguien distinto, diferente, y ese distinto y ese diferente fue Jean Topic, que era el outsider por naturaleza, que se vestía diferente, actuaba diferente a los políticos tradicionales, con traje de combate, con armas y demás, pero que decidió convertirse en político tradicional, porque en el transcurso de la campaña se disfrazó de político tradicional con trajecito, con corbata, con mocasín, y hablando como político y atacando, insultando, metido en el idioma de la política, y la gente seguía buscando una tercera opción. Y esa tercera opción fue Daniel Noboa, que en un evento de campaña que fue el debate, apareció con chaleco antibalas, llamó la atención de la gente y hablaba despacio, tranquilo, no hablaba de cosas inentendibles, de cifras inentendibles, ni de programas de gobierno larguísimos. Joven, la gente le regresó a ver y ganó. En estos momentos no existe esa tercera opción.
todos hacen política nueva, antigua, vieja, y forman parte de ese grupo de candidatos que buscan solamente protagonismo, que ni siquiera con un discurso parecido, de hecho. Y que además forman parte ya de ese 1% del margen de error que está muy atrás. Y ahí la pelea está reducida a 2 candidatos, que es la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa. Ya veremos en todo caso qué ocurre a partir del 5 de enero, que como dije inicia oficialmente pues la campaña electoral. Gracias nuevamente al abogado Antonio Ricaurte, político ecuatoriano, por habernos acompañado en este espacio, comentar un poco qué es lo que se ve por parte de las encuestas con relación a los candidatos para las próximas elecciones. Gracias, María del Carmen. Noticias entre